Buenas tardes, hoy les voy a explicar tres casos que se analizaron en el proyecto de análisis y análisis de mercados. En estos ejercicios se utilizan diferentes herramientas estadísticas para analizar la información de toma de decisiones basadas en datos reales. Y en el primer caso, en este caso, el presidente de banco quería conocer el mejor comportamiento de sus clientes, por eso se tomó como aleatoriamente 60 clientes de distintas sucursales del banco y se analizaron diferentes aspectos como el saldo de cuentas, el uso de cajeros automáticos, el uso de tarjetas de débito y los servicios bancarios que se utilizaban. Dentro de este caso se realizaron varios análisis estadísticos. El primer análisis fue del uso de tarjetas de débito. El objetivo era saber qué porcentaje de clientes utilizaba la tarjeta de débito. Primero se calcula la proporción de clientes que se usaban las tarjetas utilizando la fórmula, que X representa el clientes que usan la tarjeta y N representa el total de clientes encuestados. El resultado fue 0.4333, eso es decir que aproximadamente es el 43.33% de los clientes que utilizaban la tarjeta de débito. Después se construyó un intervalo de confianza del 95% utilizando la fórmula. P es la proporción de obtenida y Z es lo que vale 1.96 porque el nivel de confianza es de 95%. Entonces sustituimos todos esos datos en la fórmula y el intervalo total fue de 3.07 y 0.558. Que eso significa que el porcentaje real de los clientes utilizados de la tarjeta probablemente está entre 30.7% y el 55.8%. Y finalmente se construyó posible cerca de la mitad de los clientes usan la tarjeta de débito, pero no existe una suficiente evidencia para afirmar que la mayoría utiliza la tarjeta de débito. Segundo análisis, el uso de cajeros automáticos. Después de que se hizo un promedio de transiciones de cajeros automáticos, había aumentado. El presidente pensaba que el promedio era mayor a 10 transiciones por mes. Para comprobarlo se realizó una prueba de hipótesis. Primero se plantearon una hipótesis. La hipótesis nula decía que el promedio era menor o igual a 10 y la hipótesis alternativa es que decía que el promedio era mayor a 10. Después se eligió un nivel de significancia de 0.05. ¿Sí? Como dice ahí, o sea, el nivel de significancia que se pasó 2, nivel de significancia es de 0.05. Y como dije, ¿verdad? La hipótesis nula debe ser, la hipótesis nula el promedio era de menor o igual a 10. Y la hipótesis alternativa decía que el promedio era mayor a 10. Y luego se calculó el valor de T utilizando la fórmula. El resultado fue 0.5409 y el valor crítico era de 1.671. Como el valor calculado fue menor que el crítico, no se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluyó que no existe una suficiente evidencia estadística para afirmar que el promedio de transiciones sea mayor a 10. Sin embargo, después se hizo otro análisis de agencia publicitaria donde querían comprobar si el promedio era mayor a 9. Y en este caso, el valor de T fue 2.334. Como dice ahí, para la agencia publicitaria hemos hecho un análisis similar. Ahora el estadístico prueba cambia. Como si fue mayor el valor crítico, entonces sí existía una evidencia para afirmar que el promedio es mayor a 9 transiciones mensuales. Tercer análisis entre las sucursales. Después se quería saber si existía diferencias entre los saldos promedio de las distintas sucursales del banco. Para resolverlo se utilizó ANOVA,
que sirve para comprobar varias medidas de las hipótesis nula, que dice que todas las medidas serán iguales, y la hipótesis alternativa decía que al menos una media era diferente. Se utilizó, como dice, se utilizó un nivel de significancia de 0.5. Se calculó el valor de f, y el valor crítico fue de 2.76 y el valor calculado fue de 3.79. El valor crítico fue de 2.76 y el valor calculado fue de 3.79. Como 3.79 es mayor que 2.76, se rechazó la hipótesis nula. Y como conclusión, en el caso 1 fue que sí se hacía diferencia entre los promedios de las sucursales. Eso es todo del paso 1, que básicamente todo este texto es como básicamente una explicación, pero como yo lo expliqué más cortito, pues es más entendible. Ahora vamos con el caso 2, que en este caso el gerente de centros médico o centro de atención de emergencia quería saber si había una diferencia en la cantidad de pacientes atendidos dependiendo del día de la semana. El hospital no abre los fines de semana, así que querían saber si qué días eran más ocupados. Para resolver eso se utilizó el ANOVA. La hipótesis nula decía que todos los días tenían el mismo promedio de pacientes, y la hipótesis alternativa decía que no todos los días tenían el mismo promedio. Entonces se calcularon los grados después se utilizó un nivel de significancia de 0.05 y se calcularon los grados de libertad. Numerados de 5 menos 1 son 4, el nominador de 20 menos 5 son 15, que el valor crítico de F fue de 4.89 y el valor calculado fue de 15.530. Como 15.530 es mayor a 4.89, se rechazó la hipótesis nula. Eso significa que sí existía una diferencia entre los días de semana respecto al número de pacientes. Después se hizo como que se analizaron los promedios como una tabla. Esta tabla que vimos aquí, como dije, ¿verdad? Como 15.530 es mayor a 4.89. Eso significa se rechazó la posición de eso significa que existe una diferencia entre los días de semana respecto al número de pacientes. Entonces, como dice, aunque no tenemos unas herramientas para identificarlas específicamente diferentes entre sí, podemos decir que en la siguiente tabla mostramos el promedio de pacientes que visitaban la sala de emergencia por día, que dice que en lunes es de 36.8 pacientes, es un promedio, y viernes un promedio de 33.8 pacientes. Estos fueron los días más ocupados. Mientras tanto, martes es de 27, miércoles de 26.2 y jueves de 25.5. Se concluyó que probablemente los lunes y los viernes tienen más pacientes porque el centro no abre los fines de semana. Y vamos con el caso 3, que es el último. En este caso, Terry and Associates. En este punto quería analizar el costo de entrega de equipos médicos, tiempo para entregar los equipos médicos. La empresa quería saber qué factores influyen en el costo de entrega. Las variables se analizaron fueron tiempo de preparación, tiempo de entrega y distancia recogida a millas. Para eso luego se utilizó una regresión lineal múltiple.
La ecuación general fue después de hacer los resultados calculados y la ecuación quedó así. Luego se analizó el coeficiente R cuadrado de ajustado, que el resultado fue de 0.9556, que eso significa que el 95.56% de la variación del costo puede explicarse mediante las variables analizadas. Y por lo tanto, el método bastante preciso, después se estimó que el costo para un pedido para un pedido es de 10 minutos de preparación, 30 minutos de entrega, 30 minutos de entrega y debe de recorrer una distancia de 14 millas. El resultado fue aproximado en $25.61. Sí, $25.61. Finalmente se concluyó que la distancia es la variable que influye en el costo de entrega. Como dice, por lo tanto, el costo estimado de entrega aproximadamente es de $25.61. Y en conclusión general, en esta conclusión los 3 casos demostraron que las estadísticas pueden ayudar a las empresas, organizaciones a tomar mejores decisiones, ya que en los bancos analizaron los clientes y servicios financieros, en el hospital se identificaron los días con más pacientes y en la empresa de médica se determinaron los factores que afectan el costos de entrega. Todos estos análisis que se hicieron en los 3 casos se permitió interpretar datos reales y convertirlos en una información útil para mejorar la toma de decisiones. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.